Bienvenidos una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, por una Huelva, como me gusta decir, desaparecida físicamente, pero muy presente tanto en el corazón de los que la disfrutamos como en la curiosidad de los que quieren conocerla. Con la invitada de esta noche se hace realidad una de mis frases favoritas. Siempre he dicho que es más importante sentirse que ser. Se es de donde se nace, se siente de donde se enamora para seguir viviendo el resto de su vida. Y nuestra invitada de esta noche lleva en Huelva 54 años, siendo y sintiéndose una cara más de Huelva. Bienvenida, Antonia María Peralto. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Bueno, es habitual tu presencia, generalmente. Sí, mira, el año pasado no vine, pero bueno. Para comentar edificios históricos. Tengo que decir que eres licenciada en Bellas Artes, profesora de dibujo durante muchos años, ya en el descanso de tu jubilación, y que varias generaciones de onubenses, muchas generaciones de onubenses han pasado por tus aulas. Pintora, ceramista, grabadora, cartelista, qué magnífico cartel el año pasado del Festival de Islantilla. No quedó mal. Y que añade a su currículum su primera novela. Háblanos de proyectos inmediatos. Bueno, pues ahora el más inmediato es que llevo todos los veranos, ya desde el verano pasado, este verano se ha vuelto a repetir, organizando allí unos ciclos de exposiciones en la sala Mudéjar de la Redondela, que es una maravilla de sala, del siglo XV, y este año, pues en vez de hacer varias exposiciones, pues lo que vamos a hacer va a ser una sola exposición, pero donde van de los mejores artistas de Huelva. Va Juan Carlos Castro, va Víctor Pulido, va Pedro Rodríguez de Ayamonte, perdón, de Moguer, Juan Fernández de Ayamonte, bueno, y servidora también. Bueno, me gustaría preguntarte, de tantas facetas como hemos dicho antes, ¿con cuál te quedas? Bueno, depende del momento. Yo tengo mis momentos, yo ahora mismo mi momento es pintura. Tengo unas ganas tremendas de ponerme a escribir otra vez. Bueno, de hecho tengo una novela terminada, revisada, para publicar, pero estoy tan absorbida últimamente con la pintura que nunca saco un ratito para publicarla y no quiero que se quede inédita, pero en fin, un día de esto la publicaré. Ahora hay veces que estoy tan embuida en la pintura que no se me ocurre escribir, otras veces estoy escribiendo y es que hacerlo todo a la vez es más raro. Mira, el programa, hablando de rarezas... Bueno, y hablando de exposiciones, esta exposición es el proyecto más inmediato, ¿no? Esta colectiva que tenemos este verano en La Redondela a partir del 10 de julio, pero luego tengo la mía propia hacía 3 años que no la hacía, tengo aquí una en Huelva capital, en la Caja Rural, mía sola, en enero. Bueno, hemos dicho raro hacer el programa de esta noche, porque habitualmente pasamos 12, 14, 15 fotografías. Pero esta noche me has pedido, cuando hablamos de la maqueta del programa, para centrarlo en 4 páginas importantes de la historia de Huelva. Sí, bueno, tú sabes que yo ya te venía comentando que tenía muy agotados los edificios históricos, las historias, pero me pasó una cosa hace poco, una cosa buena, ¿no? Y es que hice una visita con nuestro amigo Francisco Romero, el conocido profesor Paco. Hice una visita a las partes altas del Instituto Rábida. Ese fue mi primer centro de trabajo en Huelva, es decir, que yo trabajé allí, pero eso había sido después del terremoto del 69 y el edificio estaba muy dañado. Entonces no se podía acceder a las plantas altas porque se temía el derrumbe de los techos y yo nunca visité aquello. Y Paco, desde aquí se lo agradezco muchísimo, me llevó a hacer una visita maravillosa y dije, yo conocía muchas cosas del instituto, pero esto no, y esto lo tengo yo que contar en el programa. Ahora lo vamos a ver, pero las otras 3 páginas van a ser el recibimiento a los héroes del Plus Ultra. Sí, que es una cosa que tampoco se habla mucho aquí. El santuario, y yo tengo motivo para hablar. Bueno, sí, ya, luego lo decimos. El santuario de la Cinta y la familia de los Garrochos. Fíjate, todo está relacionado contigo. Bueno, pues mira, vamos a comenzar el paseo. Al ser el programa tan distinto, tú misma puedes ir diciendo cuando quieren que cambien algunas fotografías, sin problema. Y lo vamos a empezar por el Instituto Rábida, de modo que podemos meter la primera de las fotografías.
Mira, ahí la tiene. Ahí lo tenemos. Bueno, fíjate que aquí tenemos lo que se habla siempre y lo que se pone siempre, que es la portada. La portada, bueno, pues es bastante imponente. Fíjate que tú subes una cuesta y te la ves allí delante, muy imponente, pero esta presencia tan fuerte forma parte de la concesión que hizo este hombre, Pérez Caraza, que fue el arquitecto que lo construyó, porque el instituto fue a mediados del siglo XIX, 1860 y tanto, por ahí, fue cuando Isabel II concedió el instituto, pero el instituto estuvo rodando, es decir, estuvo en el convento de San Francisco, en el de la Merced, la calle Méndez Núñez, es decir, fue un poquito el judío errante. Entonces, el 1933-34 es cuando se empieza a usar este edificio. Edificio que se termina farolazo en el 60 y de ahí vinieron, ahora no adelantemos acontecimientos, los problemas posteriores. Sí, mira, a mí me llama la atención del instituto al que yo fui en los años 60, la soledad. Esta es lo que había entonces. En claro. La acera de la izquierda, que ahora está llena de chalés, no había absolutamente nada. Al fondo, que ahora hay hasta una urbanización, no había campos de chinos donde jugamos al fútbol, y a la derecha, pues fíjate, prácticamente no hay nada. Entonces esto a mí me trae el recuerdo puro. Es que date cuenta que esto se empieza en el 33-34, aunque realmente no se termina hasta el año 60. ¿Por qué? Porque sería lo de siempre, don dinero, las dificultades y demás de ese tema. Entonces, este hombre concibe el instituto como un templo del saber, fíjate lo que te estoy diciendo. Pasamos un momentito. Mira primero esa fachada. Esa fachada es la fachada de una catedral o de una iglesia. En esa fachada tenemos una fachada majestuosa, ecléctica, como eran todos los edificios en aquella época, con mezcla de estilos historicistas, neobarroco, neomudéjar, en fin, varios estilos mezclados, y dos torreones a los lados. ¿Eso a ti qué te recuerda? Te recuerda la portada de un templo, ¿no? Ahora, y muy majestuosa, muy barroca, muy cargada. Ahora, vamos a pasar a la siguiente foto, y en la siguiente foto vamos a ver algo muy interesante. ¿Veis? Esto es una vista aérea, y date cuenta, en esta vista aérea, esto antes no se tenía, ahora con los drones, no sé si esto lo habrá hecho también el profesor Paco, ahora con los drones se hace. Ahí en el centro se ve lo que es la planta de la parte más importante del instituto, porque aquello de allí detrás no estaba al principio. Aquel pequeño claustro verde que se ve allí, que es un pequeño claustrillo, era la vivienda que no se llegó a construir del director, unas naves nuevas. Es decir, vámonos a esta cruz latina que hay aquí delante. Esa es la planta que concibió este hombre, ¿no? Cruz latina que se cruza en un punto que es lo que se llama el cimborrio. ¿Hay cimborrio aquí? Pues sí. Si podemos pasar a la foto siguiente, vamos a ver, este sería el cimborrio, se la ha llamado siempre el Palomar. Esta galería abierta, que ahora ya la han cerrado en las últimas reformas y demás, y esto está justo en el cruce de las dos naves y sería el cimborrio. Tiene también un pequeño ábside y encima de esto hay algo que es impresionante, que es una pequeña terracita desde la que se ve una vista impresionante de Huelva. Ahora es impresionante, imagínate cómo sería cuando las casas de Huelva no tenían más de una planta o dos. Y había después en la obra original un pequeño castillete, por lo que se ve, que tampoco se terminó. Entonces, ¿qué ocurre con el instituto? Bueno, pues eso, que no se termina bien, que en el año 69 se termina en el 60 de mala manera, en el 69 viene el terremoto, tira los techos, hasta el final de los 70 esto no está medio arreglado, pero parece ser que tampoco fue excesivamente buena la restauración que se le hizo, con lo cual ahora se ha hecho la última restauración. Restauración que está propuesta para un premio y todo, aunque para mí tiene su puntito negro, que lo vamos a ver en la siguiente foto. Sí, podemos pasar la fotografía. Fíjate esto es la entrada del instituto. ¿Tú qué ves aquí?
está haciendo 3 naves, ¿no? Divididas. Una basílica con 3 naves. Una basílica, exactamente. Porque además este hombre, eso, era su templo del saber, pero no solamente era su templo del saber, sino que además, si por fuera era así bien cargada, bien decorada, por dentro pues le buscó la funcionalidad, la habitabilidad, la luminosidad, la comodidad, y tenemos esta basílica que terminaba en un pequeño ábside abierto. Que no pequeño, que ha desaparecido. Ha desaparecido. Problema para desaparecer. Ve allí al fondo que se ve una cosita un poquito rara, una pared blanca con una puertecita. Bueno, pues es el ascensor que sube todas las plantas. Era el único sitio que podía un ascensor subir a todas las plantas. Pero claro, esto cuando en los edificios que se restauran, pues se puede hacer de otra forma, se puede hacer el ascensor por fuera y en ese patio de detrás cubierto de cristales, como han hecho ahora en la obra reciente del Mercado de Santa Fe, pero vamos a lo de siempre, eso vale más dinero, y le han quitado el ábside y han dejado además una cosa rarísima y extrañísima, pero bueno, así son las cosas. Entonces, pues lo que hemos dicho, que este hombre por fuera era una cosa y por dentro era otra. Fue una gran obra y sobre todo la curiosidad esta, que él lo concibiera todo como si fuera un templo. Bueno, resumimos, antes de pasar a la segunda página del programa, resumimos tu visión. Bueno, resumimos que es que siempre se habla aquí, cuando hablamos del instituto, siempre hablamos de los personajes que han pasado, Antonia Roa Pérez, que fue la primera mujer que estudió el bachillerato, que hay todos los personajes importantes de Huelva, desde Juan Ramón o Don Betanzo, de Lara, en fin, han estudiado, digo solamente los antiguos, porque no quiero citar los modernos, que hay muchos amigos nuestros y demás, porque se me va a olvidar mucho, cito los antiguos que no se ofenden. Ha habido muchos personajes famosos que pasaron por este centro, que algunos fueron primero alumnos y luego profesores. Bueno, pues una vez que hemos repasado el primer centro que te acogió en Huelva durante 3 años, vamos a pasar a repasar una de las grandes gestas de la edad moderna de la humanidad, como fue el vuelo del Plus Ultra, el primer vuelo transoceánico. Bueno, lo habían intentado los lusos hacía poco. Sí, pero esto fue en el 26, los lusos en el 22. Con varios aviones. Con 3 aviones, porque se le iban partiendo los aviones. Aquí fue solamente con el Plus Ultra. Y esto consiguieron llegar con el Plus Ultra. Entonces, salió de un sitio... Mira, primero vamos a ver el arco, organizarnos. Sí, vamos a ver el arco. Nos vamos al año 26, ellos vuelven y cuando vuelven se toma conciencia de lo que realmente habían hecho, de la gesta que habían hecho y se le hace un recibimiento apropiado, sí, viene inclusive el rey. Este arco lo hace también Pérez Caraza, una construcción efímera, simplemente para recibirlo, porque viene Alfonso XIII a recibirlo, vienen en abril, el 5 de abril, habían salido el 22 de enero del 26. De enero. O sea que de todas estas cosas va a ser un siglo ahora, vamos a ver qué se hace o qué no se hace. Pues bien, esto era simplemente para recibirlo. Ellos habían salido el 22 de enero a las 7:40, por ahí de la mañana, habían salido del muelle de la Calzadilla de Palo. Podemos pasar la imagen porque viene una pero foto. Antes, ojo, como Colón, ¿no? Habían oído su misa en San Jorge y demás, y ahí los tienen más espectacular. arrancando, habían estado toda la noche ahí. Y ahí viene un tema que atañe a tu familia, y es que si el hidroavión estuvo ahí toda la noche, pero estuvo custodiado. Cuenta tú por quién estuvo custodiado. Bueno, que ya lo he contado aquí en otra ocasión, que había una barca del Vascoruñas de Balboa, donde mi padre estaba haciendo su servicio militar en el año 26 con 20 años, mi padre nació en el 6, y entonces pasaron él y otro marinero toda la noche junto al hidroavión, haciéndole una guardia, una vigilancia, y la anécdota de que Pablo Rada, creo que fue, cuando salió por la mañana, le dio una peseta, que sería un dinero. Yo creo que era 3 pesetas, Bueno, lo estáis bajando. Le dio, no sé si una a cada uno, no lo sé, que les dio una curiosa, mi padre lo contaba, y él nunca lo había hecho hasta que una investigación de Francisco Montero Escalera, un periodista de Odiel, lo destapó, y tengo el periódico en casa con una entrevista que le hizo hablando. A mí la foto me parece realmente majestuosa. Pues imagínate, arrancando el vuelo. Bueno, el vuelo por supuesto tuvo muchísimas peripecias, fueron 7 etapas que yo no me las sé de memoria, pero ahí hay un esquema para verla. En la segunda
tuvieron que dejar a Durán, porque ellos eran 5, era Ramón Franco, Durán, Pablo Rada y Ruiz de Arda. Pero el avión parece ser que no podía con tanta carga, gastaba demasiado gasolina y en Praia lo tuvieron que dejar y seguir sin él. Luego, en la siguiente etapa se le rompió la hélice, tuvieron que medio arreglarla en el aire, llegaron como pudieron. Yo cuando leo eso me da escalofrío. Dice que Pablo Rada se salió y con el avión volando estaba el tío arreglándolo. Pablo Rada era un personaje especial, sí, con reclamaciones judiciales, y lo curioso es que aquí en Huelva a los demás pilotos se les ha dado calles pequeñitas en sitios pequeños, y Pablo Rada, que era el más díscolo, se le ha dado precisamente una calle que es bueno, es que parece ser que eso era un callejón, sí, y claro, conservaron el nombre. Era un callejón. Pues bueno, después de las 7 etapas, porque luego el aire los hizo aterrizar también en la siguiente, que no estaba previsto, en fin, todas esas cosas llegaron por fin a Buenos Aires. Y antes pasaron, como sitios importantes, pasaron por Recife, Río de Janeiro, Montevideo y finalmente Buenos Aires. Cuando llegaron a Buenos Aires, pues fueron recibidos como héroes. El rey donó el avión, se lo donó a Argentina, y Argentina en correspondencia le donó esta pequeña estatua, bueno, pequeña, normalita, estatua que es de Ícaro, que tenemos allí en el muelle de la Rábida. En el muelle de la Rábida, sí. Entonces, nada, volvieron en barco, llegaron aquí el 5 de abril también del 26, lo recibió el rey, y había un segundo arco que estaba al lado de la Concesión, otro segundo arco. Podemos pasar la imagen. Podemos pasar la imagen, otro segundo arco también de recibimiento. Fíjate qué curioso, que detrás está uno de los comercios más clásicos de Huelva, Mascaró, que digo con pena que por qué los azulejos tan magníficos que se ven algunos, que estaban tanto en la calle Mora Claro como a la calle que bajaba hacia la placeta, que se ven ahí, encima del letrero de Mascaró, ¿por qué al tirar la casa no se pudieron evitar romper esos mosaicos y haberlos montado en otro sitio? Bueno, esto fue espectacular, hasta el rey vino inclusive. Después vamos a ver con cosas más horrorosas, como tiraron el Palacio de los Garrochos y todos los palacios barrocos que había en Huelva, pero bueno. Este arco triunfal, digamos, que lo hizo José Pérez La Casa, que era el arquitecto municipal entonces. Bueno, pues un recuerdo emotivo en vísperas del centenario. Hombre, que dentro de nada es el centenario, lo deben de tener en cuenta. Sí, señor, dentro de 100 años. Dentro de, pues nada, pues el año que viene. En enero es la salida y en abril la vuelta. Bueno, pues una vez pasado por esta gesta, vamos ahora a pasarnos al humilladero de la cinta. Vamos a hablar de lo que era el humilladero antes de ser humilladero. Mira, este es un dibujo de Juan Carlos Castro, que lo tiene en su maravilloso tesis de 3.000 años de historia de arquitectura en Huelva, y entonces se supone que el Moravito, porque Amador de los Ríos, cuando lo ve a finales del siglo XIX, está convencido de que fue un moravito musulmán que tenía sus arcos de herradura que terminaban en sus columnillas. Esto, claro está, en tiempos modernos no hay constancia gráfica ni nada, porque ya en tiempos modernos pues no estaba así. Ahora lo veremos cómo estaba. El moravito, no sé, por si alguien no lo sabe, era como una especie de capillita que tenían los santones musulmanes y demás afuera de la ciudad, y cuando la gente salía, pues bebía agua, ellos, las caballerías, bueno, y les darían una limosnita y esas cosas. Estaba, claro está, pues a la salida de Gibraleón. Por supuesto, es de antes de la conquista de Huelva, entonces tiene que ser, como eso fue en 1260 y tanto, 62, sí, en la conquista de Huelva, pues tiene que ser anterior, o es decir, que o es del mismo siglo XIII o es del siglo XII, con lo cual sería el edificio más antiguo de Huelva. Podemos pasar a la foto siguiente. Sí, digamos que antes de la conquista por Alfonso X el Sabio. Sí, Alfonso X el Sabio la conquista después de Sevilla. Sevilla era en el 48 y aquí en el 62. Esto es como lo vio Amador de los Ríos
cuando vino a hacer la historia de los edificios y demás de Huelva. Que esto se aproxima ya mucho a lo que hay ahora. Sí, esto era el siglo XIX, ya es que Amador de los Ríos vino a finales del siglo XIX. Entonces ya habían cerrado la parte de atrás para poner la Virgen detrás, habían convertido 2 puertas en ventanas y solo habían dejado una puerta, todo con rejas y por supuesto habían tapado los ladrillos, estaba enlucido, este hombre indagó y llegó a la conclusión que efectivamente, que era un moravito, el moravito tiene 3x3x3, luego tiene la cúpula esta semiesférica, las armenillas en las esquinas, y este hombre llegó a la conclusión que por supuesto que lo era, pero que lo habían transformado muchísimo. Y si pasamos ahora a la foto... Sí, pero mira, antes te voy a decir una costumbre que las generaciones mías y alguna posterior a mí, siempre que pasábamos en el coche paseando, porque ahí está la subida hacia la cinta, teníamos la costumbre de presionarnos al pasar por, sí, por delante del modelo. Y los autobuses de damas, cuando pasaban por ahí, pitaban. Bueno, yo no he venido. Yo cuando me vine, no, sí, pero es que yo cuando me vine a Huelva no tenía coche todavía, usaba el autobús y el autobús cuando pasaba por delante tocaba en el claxon, o sea, era una costumbre. Ahora ya si vemos la foto siguiente ya vamos a ver cómo se dejó definitivamente a principios del siglo XX, sí, que ya se le añadió a todo esto, se le añadieron ¿Podemos pasar la fotografía? Los azulejos y demás, en esa foto tan así del... Ya Esta se foto la tengo que decir que la pusimos también el día que vino José María Segovia, que es tan cintero y tan colombino, y pusimos esta foto, pero me ha parecido tan apropiada, sí, tanto por la costumbre, la fe y el fervor de los onubenses hacia su patrona, como porque ya el antiguo moravito ya está tal cual. Ya a principios, muy a principios del siglo XX, ya está así. Y así permanece, bueno, en el 36, por lo que se ve, se deteriora muchísimo, permanece unos pocos de años en un estado deplorable, hasta los 50 por ahí que lo arreglan, y ya después sí ha tenido varios arreglos, se ha cambiado la estructura, se han hecho rotondas, se han hecho cosas, se ha cambiado mucho el entorno, y la última rehabilitación hicieron una cosa bonita, que es que esa cúpulilla que tiene, esa semiesfera, le dejaron por dentro los ladrillos a la vista, que es mucho más bonito que el enlucido con la cal. Y ahora, a tenor del moravito, vamos a comentar una curiosidad de algo que ocurría aquí a finales del siglo XIX. Sabes que la epidemias de peste, pues sí, pero la verdad. Yo antes de pasar le quisiera hacer una pregunta que le dejo a mi asesor, que es José Antonio Blanco, sí, que cualquier pregunta que hago aquí, no quiere venir al programa, pero cualquier pregunta que hago aquí, él me la contesta esta misma noche. ¿Por qué va bajando la procesión? Porque la procesión no bajaba por ahí, entonces. Pues no sé, porque yo no estaba por aquellos tiempos en Huelva, desde luego. No sé si había nacido por el aspecto de la ropa. De los años 50, así que José Antonio nos ampliará un poco más por qué viene por ahí, porque es una época que yo quiero recordar que bajaba por el Conquero, por la parte alta del Conquero. Tengo fotos por los dos sitios. Ahora realmente vuelve a pasar por aquí, porque ahora realmente la Virgen baja por aquí. Pero en esta época la Virgen, por las fotos y por los datos que yo tengo, bajaba por el Conquero, pero bueno, pues en fin. José, bueno, pues hay una curiosidad, y es que el tren de Zafra, en esa época que estaba la gente con lo de la peste bastante... pasamos la imagen. Sí, bastante preocupada. ¿Veis? Esta es una imagen antiquísima de la cinta que hemos supuesto que debe ser más o menos de ahí del siglo XIX, de finales, que es cuando ocurría esto. Pues cuando llegaba el tren de Zafra lo paraban, había ahí una policía, unos sanitarios que miraban a los pasajeros, si alguno presentaba síntomas de fiebre o de estar contaminado de la peste, pues se lo llevaban a un lazareto que habían puesto en la cinta y lo aislaban ahí hasta que se curaba o se moría, porque hay que tener en cuenta que se moría el 50%, con lo cual parece ser que la población de Huelva dejó de ir a misa al santuario, pero la feria y eso que se siguió celebrando parece que sí siguieron yendo. Ahora al santuario. ¿Y se supone que ese lazareto, qué estaría pegando al
a la ermita? Se supone que sería alguna dependencia, algún almacén. Tú fíjate lo que sería un lazareto entonces, una nave de mala muerte donde meterían a los enfermos esta vez, porque tampoco había muchos medios para curarlo ni para nada. Esperar a ver que era más fuerte sobrevivía y el que no se moría, creo que era 50% más o menos. La cinta se llevó tantos años tal cual, ahora está preciosa con la remodelación, que yo la recuerdo, esto evidentemente yo no había nacido, creo, cuando esta foto, pero yo la recuerdo así, en medio del campo, cuando los domingos la gente joven íbamos, la excursión era a la fuente, o a la Fuente de las Naciones por la mañana o a la cinta por la tarde. Las niñas llevaban las cuerdas para saltar, llevábamos las meriendas, y yo recuerdo la ermita así, totalmente en medio del campo. Bueno, pues fíjate ahora cómo está. Bueno, pues vamos a ver si nos da tiempo a ver algo de la siguiente foto. Sí. No te preocupes que vamos muy bien de tiempo. ¿Vamos bien? Bueno, pues venga. Bueno, pues entramos en mi familia, como dices tú. Entramos en tu familia, algún parentesco tendrá, digo yo, ¿no? Garrochos sois uno y otro. Pues esta es la casa de los Garrochos. La casa de los Garrochos es una casa barroca, porque hay que tener en cuenta que Huelva se vio muy afectada por el terremoto de Lisboa. Y entonces pues todas las casas importantes se volvieron a remodelar en el estilo barroco, claro está, que es lo que había en ese momento. Esta era la más señorial de las tres que había, de la balconada, con esa... Bueno, esta casa tal cual, no hace falta tener mucha edad para haberla conocido. Yo la he conocido. O sea que esto estuvo durante muchísimo tiempo, porque yo me acuerdo perfectamente del día que la tiraron, porque decían que estaba en ruina, y yo fui a ver la ruina. Bueno, pues traen esas bolas metálicas que lanzan, que derriban hasta un tanque, y la bola rebotaba tal cual. Yo estaba a la altura de la Parvera, donde habían cortado la calle, digo, Dios mío de mi vida, que digan que esto está en ruina, rebotaban las bolas. Pues sí, la verdad, hubiera sido una preciosidad que la conservaran, ya de por sí la casa es bonita, es la más señorial de las tres que tiraron, tiene ese balcón tan imponente, con el escudo al lado, que es lo único que se conserva en la cinta, ¿no? Los otros cierres, en fin, es el estilo clásico, las columnillas en la puerta, todas las casas barrocas o palacetes, porque esto más que una casa normal era un palacete, tenían esa misma distribución. Esto estaba tan en buen estado, digan lo que digan, que Intendencia del Ejército, que antes estaba en la Plaza de las Monjas, con lo cual los soldados lo tenían fácil para ligar con las muchachas entonces. Las muchachas paseaban con los delantales blancos y los niños, y ellos estaban junto a la imprenta de Guillermo Martín, estaba Intendencia, lo tenían fácil. Entonces Intendencia vino aquí a este edificio, yo he estado algunas veces dentro del edificio por motivos militares, y que quiero decir que no estaría tan mal cuando estuvo durante muchos años ocupada por muchos años. Entonces, los Garrochos, es que bueno, hay que hablar un poco de quién eran estos. Habla un poco de los Garrochos. Fueron unos personajes muy importantes, militares, marinos, y bueno, y cargos políticos en la historia de Huelva. Tenemos a Andrés de Vega y Garrocho, que estuvo en el cerco del Arache, que estuvo en la Armada Invencible. Su hijo, Juan de Vega y Garrocho, pues lo mismo, hizo muchísimas cosas de esto. De hecho, a la vuelta del Arache con el padre lo apresaron los piratas y lo tuvieron 4 años cautivo. Pero bueno, él se vengó, porque además él era el protector de la costa. La costa estaba constantemente atacada por los piratas berberiscos, que venían, arrasaban, mataban a los viejos, se llevaban a los jóvenes para esclavos, para galeras, si era alguien importante le pedían el rescate, y entonces no había nada para protegerla. Ellos tenían una galera, la galeota, que la verdad era una galera pequeña, con lo cual era ágil, se movía muy bien, y él apresó al mismo pirata que lo había tenido 4 años, y a 100 y pico de sus hombres que lo había tenido 4 años cautivo. Y dicen que con un truco de una ballena engañándolo, pero bueno, apresó a muchísimos piratas,
tuvo muchísimos cargos, alcaide de la fortaleza de Huelva, de Aljaraque, familiar de la Inquisición, en fin. Y sus entradas en la iglesia de San Francisco, cuando venía de los Vamos rallies. a ver, es que a él lo hacen patrono de la iglesia de San Francisco, porque resulta que el patrono era Miguel Redondo, que se murió antes que la terminaran, y la mujer se casó otra vez y dejó de pagar. Entonces, como dejó de pagar, pues hicieron patrono al de Vega. Sí, pero yo me refiero, es histórico, sí, que solían cortarle la cabeza. Pero claro, es que él era el patrono de esa iglesia, era un poco su iglesia. Entonces parece ser que cuando venía y había cortado algunas cabezas de piratas, las traía en la punta de las lanzas y la ponía en la puerta, hombre, como escarmiento y para decir, mira lo que he hecho, mira cómo he saneado eso. Él cuando cuando deja de pagar la viuda de Miguel Redondo, pues él es el patrono, él es el que paga, mi ducado, claro, y un retablo que se estaba medio destruido, afortunadamente lo que quedaba de él se recuperó, de Martínez Montañés, y está en Moguer. Allí estaba curioso, su tumba. ¿Sabes por qué está en Moguer esa reliquia? Sí, porque un amigo nuestro, pintor, la vio allí hecha una mierda, lo que quedaba, apolillado, roto, poco menos que con los escombros de la iglesia, y dijo, esto es una barbaridad, y se restauró. Y parece ser, se restauró y está allí lo que quedaba medio decente, claro. La lápida también está en la cinta junto con el escudo, la lápida del Garrocho, que estaba allí, había que decirle misa todos los primeros domingos de mes y esas cosas a tenor de lo que había pagado. También se conserva. Las cenizas dicen que las esparcieron, que no las conservaron siquiera, las pobres después de tanto pagar se fueron volando. Y hasta ahí te puedo contar su historia con San Francisco. Bueno, Su pues, hijo también siguió con las mismas historias de él, ¿no? Y al final la galeota, que eso es muy curioso, es la célebre tema de los políticos, tú por ti, por mí, se pelearon, se enfrentaron y terminaron quemando la galeota que tanto había defendido la costunuense, porque iban a construir las Torres Fijias, que se construyeron unas sí y otras no, pero bueno, algunas se construyó. Bueno, pues vamos a ver el patio, que yo me acuerdo perfectamente. Sí, el patio de los Garrochos es otro patio. Es una vista parcial, pero yo me acuerdo perfectamente del patio. Sí, todos estos patios eran más o menos igual, el patio porticado, el pozo, que era una necesidad, si no tenían un pozo, pues imagínate acarrear todo el agua desde fuera. Y la siguiente foto es... Sí, pero ¿y tenemos algún dato más del patio? Datos particulares, ¿no? Que era arcos sobre columnas, unos arcos de medio punto ligeramente peraltados sobre sus bases y columnas. Ahí ves que asoma el pozo. El pozo era imprescindible para vivir medianamente cómodo y bien. Tú dices que lo llegaste a conocer, que llegaste a entrar ahí. Sí, porque en la época militar tenías que tener en cuenta que yo estaba en una batería de costa que tú dices, ay, qué cerquita en Mazagón, pero qué lejito estaba entonces que no había puente. Entonces había que venir a Huelva a hacer muchas gestiones, tanto en el Regimiento de Infantería de Granada 34, donde está hoy la universidad, como en el gobierno militar, que estaba en la calle Vázquez López, junto a la Plaza de las Monjas, o en Intendencia. Y mire, la última foto que tenemos ahora, pues precisamente es la lápida, esa lápida... No, perdón, es el escudo. La lápida no la hemos puesto. Este es el escudo que estaba ahí en la fachada de la casa y que es lo único que se conserva de la casa, que se conserva allí en la cinta. Y también se conserva esa lápida que estaba ahí en el centro de San Francisco, con el nombre, los títulos del almirante, con todas las cosas. Y que también, cuando se destruyó la iglesia, afortunadamente también se llevó a la cinta. Y además está muy bien conservado, está en un sitio muy visible en el entorno de la ermita de la cinta. Y eso es todo lo que ha quedado de los Garrochos, que fueron, por lo que se ve, desde el siglo XVII, XVIII,
hasta ya los tiempos más modernos, fueron, digamos, los militares que protegieron la villa, que la cuidaron, que fueron alcaides, que ostentaron muchísimos cargos públicos, porque el hijo también de Juan de Vega y Garrocho, que era también Andrés, también siguió con los mismos cargos del padre y con las mismas labores. Fíjate qué curioso que todos los Garrochos que yo conozco, familia mía, todos viven en Palos de la Frontera. O sea, la rama que fuera se quedó en Palos de la Frontera. Hombre, no conozco ningún Garrocho. Yo pienso, ellos vinieron de fuera, ellos no eran de Huelva. Ellos vinieron entre el 16 y el 17, vinieron a Huelva, creo que eran del norte. Entonces, es posible que alguno de ellos se fuera, o no sé, quién sabe, o alguna rama bastarda, o alguna lo mandaron para el pueblo. A título de ¿no? curiosidad, tenemos un gran cantador en Huelva, que es Eduardo Hernández Garrocho, que había nacido por el norte, ¿no? Y un día le digo, vamos, Eduardo, qué raro, es el único Garrocho que no ha nacido. Dice, no, yo nací, no sé si era Burgos, no lo sé, por ahí. Es que mi padre era guardia civil, pero mi madre era de Palos de la Frontera, o sea que ya. Aunque nací fuera, pero la ascendencia la tengo Sí, pero vamos, nuestros Garrochos, los señores estos de la villa, los militares que la protegieron, que ocuparon sus cargos políticos, estos eran del norte. Llegaron, se establecieron en Huelva y aquí se quedaron. Bueno, pues vamos, nos ha sobrado tiempo. Me has hecho correr y luego nos sobra tiempo. No, perdona, yo no te he hecho correr. Sí, has ido a la velocidad que tú has querido. Bueno. Pero me gustaría que nos hablaras un poco de esas dos exposiciones que has dicho antes, tanto la colectiva que va a tener en julio y agosto en la Sala Mudéjar de la Redondela, como la tuya propia a principios de año. Bueno, pues mira, yo la colectiva estoy un poquito emocionada, porque ya te he dicho antes, los pintores que van, que es una representación fantástica, quizás de la vieja escuela, habrá que llevar otro año a la nueva escuela. Cada uno con su estilo, con su forma de expresión, con su arte, es decir, muy interesante. Y luego en enero vuelvo a tener una exposición muy grande, yo siempre digo que es la última, no sé luego qué pasará, si será o no será la última. En la última sí sé que cambiaste de estilo radicalmente. Bueno, sigo con mi cambio de momento me tiene abducida y no lo suelto, estoy muy contenta con él. Sigo con mi cambio, lo que pasa es que siempre dentro de los cambios siempre hay pequeñas evoluciones, pero no dejan de ser pequeñas evoluciones. También va a haber una interesante colección de fotos intervenida por mí, de algunos artistas amigos, artistas en todas las disciplinas, que espero que esté divertida e interesante. Pero, ¿cómo fotos? ¿Que le vas a hacer fotos o va a pintar sobre fotos? Voy a pintar sobre fotos. Y le voy a añadir cosas alusivas a ello, a su arte, a sus neuras, por decirlo de alguna manera, a todo. Bueno, pues muchas gracias por tu quinta visita, no hay quinta mala. Gracias a ti por traerme. No hay quinto malo. Espero que le haya gustado a tus espectadores. De todas maneras hemos cambiado el formato del programa. Este recorrido de programa que yo he cambiado un poco a mi manera, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. Espero que los telespectadores hayan quedado satisfechos con esta nueva y por única vez cambio de maqueta del programa, y a ti muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por traernos. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, bueno, pues muchas gracias por el seguimiento. Espero, repito, que os haya agradado este cambio de maqueta del programa, y deciros que os deseo que seáis muy felices, moderadamente felices, y que os espero el próximo viernes.